limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. El alma tiende a subirte también, como dice aquí, ¿sí? El que no ha elevado su alma. Y te puede manejar, te puede manejar. Y por eso es que vemos tanta gente manejada por sus propios impulsos. Y tú dices, pero ¿cómo hizo esto? ¿Cómo fue esto? ¿Por qué hizo esto? Y después la persona dice, ay, ¿cuánto me arrepiento? No sé por qué hice esto. No sé lo que me impulsó. Hay gente que ha dicho así. Hay personas que dicen, yo no quería matarme. Yo tenía una amiga que se envenenó con tinta rápida porque el novio la dejó. Y después ella decía, yo no sé por qué yo me quise matar por el tonto este. No sé qué me impulsó, ¿verdad? Claro, en ese tiempo yo no entendíamos lo del alma, pero para mí mi vida es más importante que este tonto. Ella se trató de matar y se salvó de puro milagro, pero estuvo a punto de morirse. Son los impulsos esos que nos llevan a nosotros a hacer cosas locas, a hacer decisiones malas, a hacer cosas que no va de acuerdo con el espíritu. Entonces ahí es donde viene el timón, que es nuestro espíritu unido al Espíritu de Dios, y te da cordura, te enseña cómo tú manejas la situación. Y esto es imprescindible para nosotros que estamos viviendo en estos momentos. Yo veo aquí que David, en los momentos más difíciles de su vida, él subía al monte a orar, a adorar a Dios. Cuando él no sabía, no tenía una respuesta, ¿qué hago? ¿Qué hago? No nos ha pasado eso. Llega un momento que digo, ¿qué hago ahora? ¿Qué camino debo tomar? ¿Qué situación qué debo hacer? Estoy perdido, estoy aquí atacado por este lado y por este otro. ¿A dónde me muevo? Y David pudo hallar solución cuando entonces decía, yo voy y subo al monte y adoro a mi Padre y Él me va a dar la solución. Él sabía que ahí estaba la llave. David conocía, dice, el que venciere le daré la llave de David. Si te vas a Apocalipsis, una de las recomendaciones, o sea, que le da el Señor, o una de las iglesias de Apocalipsis, el que venciere le daré la llave de David. David sabía cómo abrir. ¿Cómo? Por su corazón de amor. Él adoraba a Dios en cualquier circunstancia. Adorar a Dios no es solamente hacer un altar, tirarnos ahí, no. Es reconocer que Él puede tener control de eso. Que puede tener control de mi vida, que puede tener control de la situación. ¿Qué puede tener control de nuestros hijos? ¿Qué puede tener? Eso es adorar a Dios. ¿Qué puede tener control de mi futuro o lo que yo estoy viviendo o hacia dónde me proyecto y la bendición que pueda tener? Y cuando nosotros vamos ahí en la historia de David, ustedes dirán, esta mujer siempre habla de David, pero es que David pasó tanto. David es un ejemplo que son capítulos y capítulos y capítulos, están los salmos, porque él vivió experiencias tan fuertes y profundas, muy parecidas a lo nosotros. Aparte, él es un tipo Cristo. Él proyecta un tipo Cristo, cómo Cristo actuaba en situaciones. Y ahí nosotros podemos verlo. Pero si tú vas ahí al segundo libro de Samuel, el capítulo 15, tú vas a ver cómo realmente David solucionaba sus problemas, ¿no? Cuando venía un problema tan duro. Y cuando los problemas son más duros es cuando son problemas familiares. Porque con los demás, pues, si tienen problemas, pues allá ellos que se resuelvan con sus problemas, ¿no? Pero cuando son con gente que tú tienes que tratar, ¿no? Y David, imagínate, cuando tuvo problemas con su hijo, su amado hijo Absalón. ¿Cómo amaba David a sus hijos? ¿Cómo amaba a Absalón? Él lloraba por Absalón. Y cuando él se vio que Absalón le había traicionado, ¿tú te imaginas? Yo no sé si alguien ha pasado por una situación que su propio hijo lo haya traicionado. Eso debe ser muy doloroso. Debe ser horrible. Levantó el calcañar contra de él y se hizo su enemigo número 1, su propio hijo, que él amaba. Cuando vino esto sin comerla ni beberla, como decimos nosotros, sin dar razón, solamente porque sabemos nosotros que una raíz de amargura había llenado el corazón de Absalón y esa raíz se fue haciendo un árbol, un árbol, un árbol. Cuando una raíz de amargura está en ti y tú no lo cortas a tiempo, eso va a crecer y va a formar entonces después un árbol donde te vas a cobijar, como dice el reino de los cielos, es semejante a muchas aves de los cielos que se cobijan en él.
pues él se empezó a cobijar en él y comenzó a tramar en contra de su padre. Y cuando ya David se enteró, habían pasado 4 años y no se dio cuenta de lo que estaba haciendo su hijo. Él lo estaba haciendo todo muy escondidamente, a ver cómo él podía atraerse todo el pueblo hacia él y él ganar fama y que su padre perdiera fama, sabiendo que su padre había sido ungido como rey. Ni respetó la unción, porque un rey tenía que ser ungido. Un rey no podía llegar y decir, aquí yo soy rey de Israel. Tenía que tener la aprobación de Dios y ser ungido. Y David había sido ungido de niño, de muchachito, y después había sido ungido para ser rey. Después fue rey en todo Israel, primero Judá y después todo Israel. O sea que él tuvo 3 unciones sobre él. Pero esto no le interesó a su hijo. Y esto pasó por alto en su hijo. Simplemente lo que quería era el poder y poder destronar a su padre. Era el deseo en su corazón de ver a su padre arruinado y destrozado. En una situación así, ¿qué tú harías? ¿Qué tú harías? Cuando ya no hay momento para ya decidir algo, pues qué cosa se podía hacer. Y dice que David, en el momento que ya se entera que Absalón se fue a Hebrón, que era donde ahí se preparaban los reyes, que fue una ciudad de Abraham, y que allí lo habían constituido como rey. Entonces él dijo, ¿y esto? Le tomó de sorpresa. Mira, los sustos más grandes que nos toman de sorpresa, nuestra alma brinca y salta, ¿no es cierto? Nuestra alma dice, ¿pero qué es esto que está pasando? Pero David inmediatamente, el Espíritu de Dios tomó control, porque él le daba acceso al Espíritu de Dios. A veces no le damos acceso al Espíritu de Dios y se nos va toda la carne y al alma. Entonces, él inmediatamente se dio cuenta de la situación. Mi propio hijo, rey, pero si ni está llamado a ser rey, pero ni ungido está, ni está preparado. Pero si Dios lo ha permitido, por algo es. Así que agarró, se quitó sus vestiduras reales, se quitó los zapatos, o sea, se quitó todo lo que tenía de rey. Se cubrió la cabeza, que eso es una forma de adoración. ¿Saben ustedes que allá en el Muro de los Lamentos todos los judíos se cubren la cabeza? Porque es una señal de respeto. Y tú ves que todos están tapados así. O sea, no es con la kipá, es con el manto de oración. Ellos se cubren. Él agarró y se cubrió y dijo, vámonos, vamos a dejarle el trono a mi hijo. O sea, no voy a pelear. A veces en nuestra forma de defensa es peleando. Bueno, ese es como reaccionamos. Pues la pelea es lo que reaccionamos. Y si somos peleoneros, más. ¿Por qué? Porque es la forma que tenemos de defensa. Pero David, siendo un guerrero número 1, porque David no perdía una batalla. David era un guerrero increíble. Él no perdía batalla, él era, bueno, fue puesto como capitán de ejército. Y después vemos todo lo que hizo, peleó contra Goliat, peleaba contra los filisteos, peleaba contra todo lo que se le ponía. Él era tremendo. Las estrategias que él hacía, Dios se las daba. O sea que él pudo haber peleado contra Absalón. Él pudo haber levantado a los que estaban con él y decir, vamos ahora mismo a este muchacho malcriado y vamos a ponerlo en su lugar, porque aquí el que manda soy yo. Pero esa no fue la actitud de David. Y esa no es la actitud del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios dice, baja la cabeza, yo te voy a poner en tu lugar, pero soy yo. ¿Y sabe lo que hizo David? Se llevó toda esa gente que estaba junto con él y se fue, dice, al monte de los olivos. ¿Qué similitud con Jesús, verdad? Que se iba al monte de los olivos. Siempre iba Jesús al monte de los olivos a orar. Subió la cuesta de los olivos, descalzo, cubierta la cabeza y llorando. No solamente él, lloraban todos. Todos los que iban con él iban llorando y todos iban cubierta la cabeza. ¿Y por qué David hacía eso? Porque iba a adorar a Dios en medio de la crisis. Iba a buscar respuesta en Dios. Cuando adoramos al Señor, el Señor te da respuesta, te da soluciones, te da respuesta a lo que estás tú preguntándole, diciendo, Señor, pues tú eres digno y tú has permitido esto. Y él se fue, dice aquí, quiero leerle ese pedacito porque nos enseña esto. Capítulo 2 de Samuel, capítulo 15.
verso 30. Y David subió la cuesta de los olivos, la subió llorando, llevando la cabeza cubierta, los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. A una con él iban a adorar. Pero aquí no dice que iba a adorar, pero lo dice más adelante. En el verso 32. Comienza el Señor a solucionarle el camino en la subida. La subida del monte representa cuando nosotros buscamos solución en el Señor. Cuando nosotros buscamos respuesta en el Señor. Cuando no buscamos respuesta en nosotros mismos, nuestra alma está dolida. Me has afectado mucho, me siento, estoy tan sentida. Esa parte es del alma. Eso no resuelve nada. Eso es solamente lo que te va a entristecer más. A medida que él iba subiendo al monte de los olivos, llorando, cubierto en esa humillación, ya no vestido de rey, el Señor comienza a solucionarle los problemas. Todavía no ha llegado a la cumbre del monte y ya le empieza a solucionar problemas. Dice, y dieron aviso a David, verso 31, diciendo, Ahitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David, Ahitofel era lo peor. Un hombre mal consejero, con malas mañas, con mal corazón. Era un consejero de lo peor. Cuando le dijeron, Ahitofel está ahí al lado de Absalón, ahí, él da una palabra. Inmediatamente le revela aquel que fue usado por el Señor. Inmediatamente Dios le da la solución y él dice, esta es la oración que hace David. Entorpece ahora Jehová el consejo de Ahitofel. En ese corazón compungido, da solamente esa palabra. Entorpece el consejo malo de este hombre. Y siguió subiendo a la cuesta de los olivos. Y efectivamente, Dios entorpeció el consejo de Ahitofel y el consejo que le dio a Absalón no fue bueno y después fue y se murió, se mató. Este hombre, como no lo oyeron su consejo, se enojó, le dio a su orgullo propio y pues, se enojó. Pero Dios intervino en esa situación, porque sabía que si este hombre aconsejaba a su hijo, iba a ser horrible contra el pueblo, por el pueblo de Dios. Dice, y cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios, yo digo, ¿cuántas veces nosotros estamos tristes y tenemos en nuestra mente decir, yo voy a adorar a mi Dios en medio de esta aflicción? A veces lo menos que hacemos es eso, la verdad. Lo menos que hacemos es, sí, clamamos a Dios, pero ir ahí y decir, ¿sabe lo que es adorar a Dios? Ir ahí y decir, esta carga es tuya. Tú sigues siendo Dios de los cielos, de la tierra. Tú eres mi Dios. Yo a ti te respondo y tú toma control. Eso no es fácil, hermano. Y David dice, y cuando subió a la cumbre del monte para adorar allá a Dios, vio que le sale Usaí Arquita, que le salió al encuentro, rasgado sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y le dijo David, si pasares conmigo me serás carga, pero si vuelves a la ciudad y le dijeres a Absalón rey, yo seré tu siervo, como hasta aquí he sido siervo de tu padre, así seré ahora siervo tuyo, entonces tú harás nulo el consejo de Ahitofel. Cuando llegó a la cumbre del monte, apareció este hombre que era la mano derecha de David, vestido de luto, con un dolor tremendo, porque habían destituido a su rey, y le dice, oh no, tú ve con Absalón, porque tú vas a ser usado para entorpecer el consejo de Ahitofel. Dios le dio la solución completa en el monte, pero tuvo que subir hasta la cumbre del monte, y ahí Dios le dio la respuesta. Tú regresas, aunque te duela, pero eso es lo que Dios me ha mandado. Vete otra vez y di, yo soy ahora pues tu siervo, porque yo fui siervo de tu padre, ahora voy a ser siervo tuyo. Y dice, y estarás al lado de él para darle un buen consejo. Mira cómo Dios da soluciones. Y dice, hasta que no llegó a la cumbre del monte fue que se encontró con aquel hombre. Y David va dispuesto completamente. Dice, porque si tú pasas conmigo, me serás carga. Me vas a hacer una carga. A veces pensamos, no, mientras más yo tenga de mi lado, pues mejor, porque así tengo más. No, en este caso él necesitaba que los de confianza estuvieran allí para que le pudieran dar un buen consejo a su hijo. Y eso fue así. Este hombre le dio un tremendo consejo a Absalón, que cambió completamente la situación. Duró en el trono casi nada.
No duró casi nada. ¿Por qué? Porque Dios tomó control. Dios tomó control de toda la situación. Pero cuando nosotros vemos ahí lo que él vivió, que en su monte el Señor es donde nos da la respuesta, en su altura, en sus alturas. Nos podemos remontar nosotros a todos los montes de experiencia en Dios. Óyeme, está el monte Ararat, donde se plantó el arca de Noé. ¿Por qué Dios buscó el monte más alto? Era el monte más alto que existía y ahí quedó plantado el arca de Noé. Y de ahí, cuando salió Noé de ahí, agarró los animales limpios y presentó a Dios una ofrenda, una adoración a Dios. ¿Por qué? Y decimos, bueno, ¿por qué Dios tenía que haber hecho eso? Porque todo eso está mostrando una verdad en Dios. Y esto capacitó a Noé para saber lo que iba a hacer. Se encontró en una tierra desconocida. Imagínate dónde lo llevó esa arca. Si cuando tú vas, imagínate en el agua lo llevó y lo llevó y lo llevó. Cuando llegó allí y dijo, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Pues aquí empieza una vida nueva. Y ahí comenzó una nueva vida, pero no lo hizo sin antes poner un sacrificio a Dios. Y ese sacrificio habla de adoración, y ese sacrificio lo hizo en ese monte, donde él, pues, Señor, toda la gloria, estoy en tu control, tú sabes lo que haces, tú sabes dónde me dirige, qué hago, cómo puedo hacerlo. Y el Señor fue indicándole a este hombre, que era un hombre bueno de corazón. Dice, no se encontró ningún hombre que tuviera tanto temor a Dios como Noé. Por eso solamente fue él y sus hijos y las esposas de sus hijos y su esposa. Fueron todos los que lograron salir en vida y de ahí en adelante completar el orden de Dios. Si nosotros vamos a ver toda esta experiencia que tuvieron grandes hombres de Dios, no podemos dejar pasar por alto la experiencia que tuvo Abraham. Cuando Abraham, después de estar caminando con Dios por casi 30 y pico de años, habiendo sido pasado por una experiencia de espera, porque a veces para nosotros la fe pues se desarrolla, bueno, para nosotros no, para todos, en saber esperar. El saber esperar, porque todos tenemos fe, ¿verdad? Todos los que estamos aquí tenemos fe, pero cuando la fe va a pasar por una prueba de espera, es difícil, porque hay espera que desespera. Y realmente que Abraham tuvo una espera que desespera, porque esperó 25 años para Dios darle un hijo, y Dios le dijo, te voy a dar un hijo, pero no le dijo cuándo. Dios, menos mal que no se lo dijo, porque si le dicen Ur de los Caldeos, te voy a dar un hijo, pero cuando tenga 100 años, mira, yo no sé si Abraham hubiera salido, se hubiera quedado mejor allí en Mesopotamia, ¿no? Hubiera dicho, aquí me quedo porque 25 años, tengo 75, 100 años. ¿Qué voy a hacer yo con un chamaco a los 100 años? Si no va a poder ni cargarlo. Bueno, eso lo decimos ahora, pero en aquel tiempo la gente duraba con más fuerza, ¿no? Pero este hombre había caminado con Dios por más de 30 años, 35 años, posiblemente su hijo haya tenido 10 años, lo más 15, lo más. Así que llevaba caminando con Dios un buen tramo. Y ya había visto que lo que Dios promete, cumple. Eso es una cosa que estaba seguro Abraham. A Abraham no le quedaba duda de eso. Y Abraham sabía todas estas cosas, sabía que Dios era su provisión siempre, en todos los momentos. Cuando Dios lo mandó a un desierto, que sabemos nosotros que cuando Él lo mandó a Canaán, que Canaán no era ni siquiera ni libre, o sea, Canaán vivían los amorreos, los cananeos, muchas naciones, siete naciones fuertes. Era un lugar desértico, mas sin embargo Dios le dio la capacidad de abrir pozos. Y empezó a abrir pozos, y empezó a sembrar, y se hizo riquísimo. Le dio una sabiduría para saber cómo desarrollar su vida en un ambiente tan difícil como era el desierto. Pero Dios le dio esa capacidad. Entonces, en medio de todo eso y ver la mano de Dios en tantos momentos, cuando su esposa cuando se fue a Egipto, la única vez un fallo muy grande que tuvo, porque estaba la situación difícil, se fue a Egipto. Y ahí el faraón se enamoró de Sara, de haber sido una mujer bella. Porque con 75 años, ¿quién puede ser tan bello? ¿Verdad? Pues ya tenía ya 75, pon tú, Sara. Bueno, tenía ya como 70 años, pon tú, más o menos. Y se enamoró, el faraón se enamoró de Sara y la quería. ¿Y qué pasó? Dios le dijo, cuidadito con tocar a esa mujer. Cuidadito. Dios le habló a este hombre, a Faraón.
Y Faraón le dijo, ¿por qué tú me dijiste que era tu hermana? Dice, porque es mi hermana, es mi media hermana. Porque si no lo mataban a él. Eso hacían en esas tierras. Si le gustaba la esposa, lo mataban al hombre y se quedaba con la esposa y punto, ya. Y entonces vemos que pasó por situaciones tan difíciles y de todas lo sacó el Señor. Pero la situación más difícil, pero más difícil que pasó a Abraham fue cuando Dios le dijo un día, Abraham, levántate, ve a un monte donde yo te diga cuál es, para que pongas allí y lleves a tu hijo para que me lo sacrifiques. Yo creo que esa es la prueba más grande que tuvo Abraham. No sé el sentir que tuvo Abraham. Yo no creo que se quedó indiferente. No, indiferente no se quedó. Él dijo, bueno, si todo lo que yo he esperado por tener este hijo y todo lo que Dios me ha prometido que va a salir de este hijo, porque dice que yo voy a tener hijos como las estrellas del cielo, Dios va a hacer algo. Yo voy a obedecer, porque yo escucho a Dios. Y salió con 2 siervos. Solamente fueron 2 siervos, la cabalgadura, el niño y Abraham. Y caminó 3 días. ¿A dónde fue? A Moriah. Moriah es el monte donde después se hizo el templo, que efectivamente pues siempre se le llamó así. Moriah quiere decir Él provee. Él provee, es lo que quiere decir esa palabra. Después que caminó, Dios le dijo, yo te voy a decir dónde está ese monte. Cuando llegó a los 3 días de caminar, de hacer una tremenda caminata, entonces Dios le dijo, ese es el monte. Él le dijo a aquellos 2 hombres, espérenme aquí que el niño y yo regresaremos. O sea, que él sabía que Dios iba a hacer algo. Y eso es importante, hermano, porque cuando nosotros adoramos a Dios, no vayamos pensando, bueno, pues yo para qué voy a adorar a Dios, ¿cómo hago qué? Ve sabiendo que Dios va a hacer algo. Adoración es que Dios va a hacer algo, que Dios va a intervenir, que Dios va a bendecir, que cuando nosotros bendecimos a Dios, Él bendice. Y él sabía que Dios iba a hacer algo. No sabía cómo iba a hacerlo, pero iba con la seguridad de que Dios no iba a terminar su visión ahí. Que la palabra que él le había dado a través de todos esos 25 años de espera para tener ese hijo, se iba a caer al suelo y se iba a acabar todo. Dios le decía, no te preocupes, el hijo va a venir, cuenta las estrellas. ¿Recuerdan ustedes la vista que vimos el viernes? Cuenta las estrellas. ¿Quién puede contar las estrellas? Se necesitan miles de años contando las estrellas, como estaba diciendo ese hermano. Contando las estrellas desde mañana, tarde y noche. Necesitamos vivir como unos 2000 años por lo menos, porque es tantas las estrellas. Más Abraham se metió años y años contando estrellas, engrandeciendo la fe en él, porque cada vez que contaba las estrellas decía, así será mi descendencia. Dios le dijo, cuenta las estrellas, así va a ser tu descendencia. Y contaba las estrellas y decía, así va a ser mi descendencia. Ahora de buena primera Dios le dice, dame tu hijo. Pues ahora, ¿cómo voy a tener descendencia si me pide mi hijo? Pero yo no puedo desobedecer a Dios. Yo no puedo desobedecer a Dios porque su corazón estaba bien asentado. En su alma, que te digan a ti, dame tu hijo. No, mi alma, no, que va, mi hijo, no. Mira, mátame a mí. No mates a mi hijo. Pero mi hijo. Pero Abraham sabía que Dios iba a hacer algo. Y esto es lo hermoso aquí, porque él sube al monte y cuando llega allí a ese monte, él no sube y él no se queda a la mitad del monte. Dios le dijo que subiera a la cima del monte. Pero él no sabía que había un carnero subiendo por el otro lado, que es lo que nosotros a veces no vemos. Nosotros vemos mi sacrificio, pero no sabe que Dios tiene la provisión por el otro lado. Y estaba subiendo por aquí, pero no podía ver que en el otro lado del monte estaba subiendo un carnero. Un carnero no sube los montes, porque el carnero es el macho de la oveja. El chivo sí, el chivo se sube, se encarama donde quiera, el chivo siempre anda encaramado. Pero un carnero no. Es el macho de la oveja que siempre está con el grupo, no tiene esa costumbre. Pero como Dios es tan soberano, y el carnero era el animal que se usaba para el sacrificio. No se usaba un chivo, se usaba el carnero. Entonces tenía que ser algo especial.
Es el que se usa, yo hice una lista aquí porque lo busqué, es el animal que se usa para el holocausto. Se usa para la acción de gracia. Se usa para la ofrenda del sacrificio del cuerpo y para el sacrificio de purificación, el carnero. Entonces no podía ser cualquier animalito que subiera ahí, un chivito ni nada de eso. Tenía que ser específicamente lo que Dios requería. Pero como Dios es soberano, hermano, como Dios es soberano, era necesario que Él subiera para que entonces por este lado subiera el carnero. Y la provisión se empezara a desarrollar. Cuando nosotros vamos al monte, y yo creo que Abraham iba subiendo ese monte diciendo, Señor, yo sé que este monte se llama tú provees, así que tú proveerás, Señor, porque este es el monte. Por 3 días yo estuve caminando hasta que tú me dijiste que monte, es porque algo tú vas a proveer, yo no sé qué, pero algo vas a hacer. Esa es adoración. Cuando nosotros adoramos al Señor, y no es que nosotros vamos a querer ganarle al Señor y alarle el beneficio, la bendición, sino que tenemos que ir sabiendo que la solución está en Él, que Él tiene la respuesta. Él cuando subió, yo me imagino que Él iría meditando, ay, yo sé que Señor, tú eres el proveedor, tú eres el proveedor. Y ahí pues Isaac ahí tirando, jugando con las piedritas y todo, muchacho, niño. Él no sabía lo que estaba pasando, él nada más que dijo, Padre, yo llevo la leña y el fuego tú lo llevas ahí. Pero cuando llegan arriba, él prepara el altar, prepara todo el sacrificio, prepara el altar. Abraham hacía siempre 2 sacrificios en el día, uno en la mañana y uno en la noche, por 30 y pico de años. Isaac sabía lo que era un altar, Isaac sabía cómo se amarraba la víctima. Isaac conocía todo eso porque estaba siempre con su padre. Así que para Isaac nada de estas cosas era una cosa nueva. Entonces le dijo, vamos a adorar a Dios, hijo. Vamos a preparar todo, alcánzame estas piedras. Se ponían 12 piedras, se preparaba todo, se ponía. Y entonces le dijo, padre, pero aquí está la leña, padre, pero ¿dónde está el sacrificio? Y el padre le dice, hijo, tú eres el sacrificio. Pero vemos a Isaac. En ningún momento aparece que Isaac dijo, no, ¿cómo yo voy a hacer el sacrificio? No puede ser así. No habrá sido Ismael y yo no. No, él no defiende su posición. Él pone sus manitos para que lo amarrara como amarraba a las ovejas. Él se prepara. Dice, Padre, ¿yo? Sí, Dios me dice que eres tú. Así como Jesús. Cuando Jesús fue a la cruz, Él no abrió su boca. Eso es un tipo de lo que pasó con Jesús. Dice, no se quejó, no abrió su boca. Él fue voluntariamente. Él, cuando llegaron, le dijeron, ¿quién de ustedes es Jesús? Yo soy. Cuando estaban ahí en Monte de los Olivos, que llegaron los soldados, un capítulo de soldados. Él dijo, yo soy, dejad de ir a estos. Dejad de ir a estos. Yo soy. Pero cuando Jesús dijo, yo soy, todos aquellos soldados retrocedieron y cayeron, porque ahí se había levantado yo soy. El carácter, ¿no? Fíjense que es increíble que unos soldados se cayeran por una palabra. Ahí lo pueden leer ustedes, ahí en Mateo está, al final, cuando van a atrapar a Jesús, ¿sí? Pero yo les estoy mostrando la similitud tan grande que hay en esto. Jesús inmediatamente dijo, yo soy, dejen ir a esto, y Él se dio. Ahora vemos a Isaac diciendo, Padre, ¿soy yo la víctima? Sí, hijo. Dios proveerá. Dios proveerá, hijo. Dios proveerá la ofrenda. Pero le dice, ¿sabes qué eres tú? Lo amarra, como amarraba a las ovejas, lo pone, dice ahí, sobre la leña, sobre todo. Y efectivamente, hermano, Abraham iba a matar a su hijo, porque agarró el cuchillo para degollarlo. Porque así era como se mataba las ofrendas, se hacía el sacrificio. Y es cuando entonces Dios le habla y ya el carnero ya estaba llegando arriba. Ya el carnero estaba en la cima. Y que se enreda ahí con unas matas de esas, de aromas de esas, que como te podemos decir, una zarza. Se enreda sus tarros en esa rama. Y ahí estaba ya atrapado porque Dios lo atrapa. Y le dice, Abraham, no hagas eso. Ahora sé que me temes,
porque no me has negado a tu único, a tu hijo, al que amas. Él sabía cuánto amor le tenía él a su hijo. Y entonces Abraham se queda, sabía que la provisión iba a venir de Dios, sabía que iba a ser sobrenatural. Y Abraham se voltea y detrás de él estaba el carnero degollado y dice, ahí está la provisión. Abraham, está detrás de ti la provisión. Te has llevado un 100 plus, porque no me has negado a tu hijo, tu único hijo, a Isaac. Y toma él la ofrenda, toma aquel animal y hace todo ese proceso. Y la fe de Isaac crece porque ve que Dios verdaderamente es el Dios proveedor. Pero ¿cuándo vino a desarrollar, cuándo vino a tener esa experiencia, ¿cómo se llama Abraham? Cuando llegó a la cima del monte. Cuando presenta el sacrificio. Cuando presenta el mismo sacrificio que había hecho por 30 y pico de años y para él era parte esencial en su vida. Él no hacía, esto era parte esencial en su vida, era presentar a la primera hora de la mañana el sacrificio a Dios. Porque Dios le iba a mostrar hacia dónde se iba a mover. Y en la noche era importante porque él iba a mostrarle siempre que todas las cosas estaban en control de él. Adorar al Señor es saber que Dios está en control de tu vida. Tu vida no está suelta, no está... Ay, yo tengo libre albedrío, puedo hacer lo que yo quiera. ¿Eso te crees tú? Eso no creemos nosotros. Si Dios es el Señor de su creación, si todas las cosas le obedecen a Él, nosotros somos la parte de la creación más chiflada que hay. Porque si queremos, le obedecemos, si queremos, no le obedecemos. Pero no dejamos de ser hijos. Pero qué hermoso cuando nosotros decimos, sí, Señor, yo quiero obedecerte. Yo quiero que tú seas parte integral en mi vida. Y yo subo a tu monte a adorarte a ti. Yo subo a las alturas tuyas. Y esto garantiza una vida de calidad. ¿Tú quieres tener calidad de vida? Tanto que están anunciando la calidad de vida. Empieza porque tu alma y tu espíritu están bien alineados. Cuando nosotros nos alineamos con Él, todas las cosas funcionan bien, hermano. Esto es un ejemplo que lo encontramos en todas las escrituras. Todo Dios lo hizo en un monte. Todo lo hizo en un monte. En esto de adorar a Dios, nosotros lo vemos, por ejemplo, cuando Jesús fue llevado por el Espíritu a ser tentado, a ser probado. Dice, a ser probado. Así como pasó con Abraham. Dios quiso probar a Abraham y lo probó y salió aprobado. ¿Cuántos de nosotros a veces pasamos por prueba, pero no somos aprobados? Entonces tenemos que volver otra vez a pasar por la prueba para poder aprender esa parte que se nos pasó. Pero vemos que Jesús pasó por una situación. Yo quiero leerle, hermano, porque para que vean qué importante ahí en Mateo 4. La tentación que tuvo Jesús, y voy a plantarme en la parte donde en el verso 8, capítulo 4 de Mateo, vamos a ver en el capítulo 4, bueno, vamos a ver en el verso 1 para que sepan por qué Jesús aparece en un lugar donde no entendemos por qué estaba ahí, pero sí, Dios tiene propósito. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu, fíjense que está con letra mayúscula, el Espíritu Santo, no por el Espíritu solo, por el Espíritu Santo, al desierto para ser tentado por el diablo. Él tenía que descubrir, o sea, Jesús sabía, ¿cómo no iba a saber lo que es espíritu, alma y cuerpo si Él nos creó? Pero Jesús en la forma de hombre, Él tenía que definir las tres formas que tenemos en nosotros. Su espíritu, su alma y cuerpo. Fue tentado en los tres. Tuvo una prueba en cada área que somos nosotros. Bueno, sabemos que todo lo que él pasó, por ejemplo, después de haber ayunado 40 días, 40 noches, tuvo hambre. Vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Di. Fíjese, porque él sabía que era todo por la palabra. Pues sabe si Dios hizo todo por la palabra. Dijo, sea la luz, fue la luz y eso fue esto, sea esto. Sabemos que por la palabra, pues todo se hace. Pero él le dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él le tentó en su cuerpo, en nuestro cuerpo.
porque nuestro cuerpo tiene sus voluntades, apetitos de la carne, lo sabemos. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: los ángeles mandarán cerca de ti, en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Le tentó en su alma: haz algo extraordinario para que todos vean quién tú eres. Tírate. Y entonces los ángeles te van a recoger en él. Porque escrito está, sí está escrito, pero mal aplicado. Porque el enemigo usa la palabra, pero mal aplicada, déjeme decirle. Sí, y el enemigo no vamos nosotros a verlo aquí vestidito de rojo con tridente. Aquí es donde ataca, en nuestra alma. A donde más ataca es a nuestros pensamientos, y poniendo duda, poniendo miedo. Fíjese cómo ataca, es así. Él le dice: ¿sabes qué no? Él le responde. Él le dice, Jesús le dijo: también está escrito, no tentarás contra tu Señor. No vas a tentar contra tu Dios. Dios no quiere que tú hagas una cosa así para que conozca lo que tú eres. No es así, no es tu alma. Entonces quiero que vean esta parte. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto. Monte muy alto habla del monte de adoración. El monte alto habla de la búsqueda de Dios, pero le llevó a monte alto. Él le fue a tocar el área del espíritu en él. Y le dijo, lo llevó a un monte y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Le mostró todo desde esa altura. Comenzó a ver la gloria de todos los reinos y todas las multitudes. Y le dice, todo esto te lo daré si tú postrado me adoras. Fíjense, qué valiosa es la adoración para Dios cuando el enemigo anhela esa adoración. O sea que anhela el reconocimiento. Así como reconocemos a Dios, nosotros podemos desvirtuar la cosa y decir, mira, para eso es lo que hace el diablo conmigo, mira cómo estoy, mira cómo el diablo me tiene. Ay, mi madre, pero cómo me tiene el diablo. ¿Estoy nosotros dándole la gloria al diablo? O sea, estamos nosotros dándole la gloria a lo que no es, a lo que viene a tumbar completamente las alturas de Dios. Y le dice, todo te lo doy, todo tú te lo doy, si tú postrado me adoras. Y eso lo llevó a un monte más alto, donde Jesús dijo, no, tú no sabes que está escrito esto. Mira, el Señor sabía definir lo que era su alma, su espíritu y su cuerpo. Jesús se cansaba, porque dice que una vez cansado del camino se sentó en el pozo de Jacob. Su cuerpo se cansaba. Una vez iba en el bote en mar de Galilea y se quedó dormido. Estaba cansado. Su cuerpo estaba limitado porque él tuvo que agarrar un cuerpo de carne. Él tomó cuerpo y él supo lo que es el cansancio físico. Entonces, si tuvo cansancio físico, también podía tener su alma afectada por lo que veía, su alma podía estar afectada. Pero el Señor supo definir cada lado, cada área en su vida. Si el Señor lo pudo hacer, porque Él dice que Él nos ha dejado sus huellas para que sigamos sus pisadas. Nosotros podemos definir también cuándo es nuestra alma y cuándo somos nosotros. Cuando el Espíritu de Dios opera en una situación, ¿qué tenemos que hacer en una situación así? Señor, dame la solución, dame la respuesta. Tuya es la respuesta, Señor. Eso es adoración. Le dice, vete, Satanás, porque escrito estás: al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Inmediatamente el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Dónde? En la cumbre del monte. Pasó la prueba. ¿Sabe? Y cuando vemos esto, como les digo, no miren una cosa así como un muñequito tipo diablo. Eso no, hermano. Ya de eso, ya nos despojamos de eso. Sino es todo aquello que viene en contra de la voluntad de Dios. Los pensamientos que vienen en contra, que te dice, esto no es así. Yo no tengo que pasar por esto. Yo no tengo que hacer esto. Entonces me cedo al deseo de mi carne o de mi alma, o no, esto no puede ser. Y tomo control yo. Eso es lo que quería el diablo hacer, que Jesús tomara control
de esta situación, pero control con Él. Nosotros realmente estamos con el Señor o fuera de Él. El Señor siempre va a estar cuidando de nosotros. De eso pueden estar seguros. Pero nosotros, el que esté apegado a nosotros, depende también de nosotros. Esto es muy importante. Y esto es realmente lo que nos puede dar a nosotros una calidad de vida en medio de lo que estamos viviendo ahorita. Porque estamos viviendo un tiempo difícil. Nosotros sabemos que es un tiempo difícil. Pero a la vez que es difícil, es un tiempo glorioso. Porque es el tiempo donde todas las cosas se están abriendo claramente y estamos nosotros mirando y sorprendiéndonos de las maravillas de Dios en medio de lo que estamos viviendo. Hermano, yo me sorprendí cuando comencé a ver toda la maravilla del universo. Toda la maravilla, decimos, ¿cómo no conocíamos nada de esas cosas? ¿Cómo todas esas cosas eran ignorancia para nosotros? Porque nuestros ojos no están capacitados para ver tanto. Pero Dios ha permitido cosas increíbles que estamos mirando, cosas que ojo no vio ni oído yo, es lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Y este tiempo que nos ha tocado vivir es un tiempo que no debe ser desperdiciado. No es un tiempo para ser desperdiciado, sino para ser parte del programa que Dios ha preparado. Es un tiempo glorioso. Es como, bueno, como te recuerdan ustedes el viernes que estaba dando el hermano Luigi Giglio, diciendo que había un ejemplo de una muchacha y hay un versículo en la Biblia que dice, Dios dice, ¿quién se igualará conmigo? ¿Quién puede igualarse con Dios? Y entonces el Señor, este hermano, él refiere pues una anécdota, no es una realidad de una muchacha que ama mucho al Señor, pero ama también a Juan. Y entonces no sabe por quién decidirse, si por el Señor o por Juan. Y Dios le dice, ¿me amas a mí? Sí, pero amo también a Juan. Y quería tanto a Juan que se descuidaba de Dios, se descuidaba del Señor. Hasta que el Señor le dijo, Juan se está igualando a mí. ¿Tú ves? Entonces Juan está igualándose conmigo. O sea, a veces nosotros igualamos a Dios con cualquier cosa que no tiene valor. Como esa amiga mía que se quiso matar por el novio. Total, el novio ni se casó con ella. O sea que vemos que a veces nosotros decidimos cosas que no tienen valor y quitamos el valor que tiene el Señor para nosotros. Eso no es adoración. Adoración es ponerlo a Él en su valor, lo que el Señor representa en nuestra vida. Por esta razón, siempre sabemos que la perspectiva de Dios es diferente a la nuestra, pero nosotros nos podemos unir a Él y darnos cuenta de que Él tiene control de todas las cosas. Y esto es lo que nos ayuda a nosotros para ser adoradores. El Señor está buscando en este tiempo, sobre todo este tiempo, y lo está buscando hace más de 2000 años, verdaderos adoradores, que adoren en espíritu y en verdad. O sea, que haya una relación y un deseo en su corazón de agradar a Dios, de amarle, de ver la solución en Dios, de conocer que Él es nuestra provisión, saber que Él siempre va a hacer algo. Nunca vayas ahí al Señor diciendo, bueno, yo te amo, Señor, pero yo sé que tú vas a hacer algo. Cuando vamos a adorar al Señor con una situación, con un dolor en nuestro corazón, vayamos con la certeza que Dios sí va a hacer algo, que Él va a solucionar eso de la forma que Él quiere, por supuesto. Porque en Abraham nunca por su mente pasó que Dios levantara un carnero, y menos a ese monte. Un carnero no sube tan alto. Pero Dios hace cosas increíbles. Y esas cosas increíbles que Él hace, lo que tú mismo te imaginas, por ese lado sale y resuelve todo. Y tú dices, qué tremenda cosa. ¿Cómo el Señor puede hacer cosas así? Cuando nosotros verdaderamente subimos a su monte, o sea, vamos a sus alturas y decimos, señores, aquí desde estas alturas nosotros te adoramos a ti. Tú eres digno de toda adoración. No hay nada, Señor, que sea imposible para ti. ¿Sabe que cuando le decimos estas palabras, Señor, de corazón, Señor se llena de satisfacción? Porque quiere que haya esa reacción. Somos a veces, tenemos muchas reacciones a veces en cosas que no valen,
Pero esta reacción que nosotros presentamos al Señor como que Él es el propietario de esta vida, de que Él esta vida la construyó para Él, como dice, para la alabanza de su gloria, esas cosas las digerimos y nos damos cuenta, entonces, hermano, las cosas van a ser muy diferentes. Vamos a caminar muy diferente, porque vamos a caminar con la certeza de que Dios va a hacer algo. Siempre el Señor tiene algo en la manga. La verdad es esa. Él siempre tiene algo aquí. Dice, yo le voy a dar una sorpresita. Y de buenas a primeras el Señor nos da con tremenda sorpresa. No lo hizo así cuando fue donde estaba Elizabeth, la prima de María. Y esta mujer era estéril. De buena primera le dijo, ¿sabes qué? Le dice a su esposo, le dice, ¿sabes qué? Vas a tener un hijo y va a ser el profeta del Altísimo. Wow, mi esposa, una viejita, va a tener un hijo ahora y va a ser el profeta del Altísimo. Dios hace cosas increíbles. Al Señor nadie le gana. El Señor hace cosas increíbles. Y vino a ser el profeta del Altísimo, Juan el Bautista. Y tú dices, el Señor se le puede ocurrir lo que tú no te imaginas. La perspectiva nuestra no es la de Dios. El Señor puede arreglar y aclarar todo en un abrir y cerrar de ojos, hermano. ¿Por qué? Porque Él nos ama. ¿Sabes? ¿Quieres vencer? Sube a sus alturas. Sube a sus alturas. No hay otra forma para poder vencer, es subir a sus alturas. ¿Estás pasando por un momento difícil? Póstrate y busca a tu Dios. Es que no hay otra solución que eso. No hay más solución que eso. No como hacía Saúl. Saúl hacía sacrificio para que todo le saliera bien. Eso no es así. Saúl hacía su sacrificio porque sabía que tenía que tener la aprobación de Dios para que la batalla que iba a tener en ese día le iba a salir todo bien porque le había dado un regalito a Dios. No es así. No, no es así. Tú vas al Señor con un corazón de darte a Él, no de decir, a ver qué me va a dar Dios porque yo le di. No, no vayas nunca en esa actitud. Tú ves porque le amas y quieres, pues, sí sabes que Él va a hacer algo, porque eso es fe. Eso es saber que Él va a hacer algo, porque es fe. Pero no vayamos nunca para comprar a Dios. Nunca manipules al Señor. El Señor no entiende eso de manipular. No. Él dice que sacrificio y ofrenda me pediste, pero te he dado cuerpo. Eso fue lo que hizo Jesús. Dio su cuerpo. ¿Y qué pide, oh Jehová, de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso lo encontramos aquí, todo eso está en las Escrituras. Hay un versículo aquí que me llamó mucho la atención, que está en Zacarías capítulo 14, versículo 17. Dice, acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieran a Jerusalén para adorar al Rey Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Siempre eso me llamó la atención, ese versículo. Que no va a venir lluvia, o sea, lluvia, cuando habla de lluvia es bendición. Dice, los que no subieren a Jerusalén. Está hablando realmente, está hablando en tipos. Porque yo no puedo ir ahora a Jerusalén. Imagínate tú, si vamos todos a Jerusalén, se hunde Jerusalén, no cabemos. Es chiquitico, es pequeño, es una ciudad pequeña. Pero está hablando de la actitud que tenemos de ir a la ciudad de Dios, que es el lugar de su presencia, para adorar a Dios, para darle a Dios lo que Él merece. Si hoy nosotros estamos conscientes de esto, hermano, si nosotros vimos que Abraham tuvo victoria en esto, que David tuvo victoria en esto, que todos aquellos, aquí vamos a ver nosotros tremendas historias aquí que nos pasmarían, pero no vamos a compartir todas esas historias, solamente les quiero dejar eso. Hoy es un día que nosotros estamos con toda la capacidad que Dios nos ha dado y con todo el permiso de Dios para buscar su rostro, buscar su presencia, para gozarnos en su presencia. Estamos hablando de calidad de vida y estamos día a día viendo a ver cómo podemos durar más. ¿No es cierto? ¿Verdad? Estamos viendo a ver si como esto duro más, si como esto no me salen tantas arrugas, si como esto no tengo grasa en las venas, si como esto. Si usted va a ver las revistas ahora, es un conocimiento increíble
Y es verdad, nos hacía falta ese conocimiento, estábamos atrasadísimos, comíamos cualquier cosa, ni nos descuidábamos. No teníamos conciencia. Yo me acuerdo de mi abuela que agarraba la manteca de puerco y se lo echaba así al arroz. Y qué rico el arroz con manteca de puerco. ¡Ah! Ni por nada del mundo hoy comer yo eso. Pero yo nunca oí yo nunca oí de grasa en las venas, ni nunca oí de colesterol. Pasó como cuando el hermano Enoch, ¿se acuerdan del hermano Enoch? Fue a Cuba y le dijo al papá, ¿cómo está, papá, tu colesterol? Dice, ¿y qué es eso? Dice, mi papá, ni te preocupes de eso. Ni sabía qué cosa era eso. Imagínate, estaba en una ignorancia total. El conocimiento trae dolor. Porque cuando tú sabes, trae dolor. Yo me recuerdo cuando nosotros nos empezaron a enseñar películas de los microbios y todo en la escuela. Nos enseñaron una película que se ve los niños descalzos y le entran animalitos por los pies. Ay, pues yo no quería andar descalza. Yo creía que todo estaba lleno de animales. ¡Qué miedo! Pero eso me duró una semana. Una semana se me olvidó. Porque yo vivía en la playa, yo vivía descalza. Me ponía zapatos muy pocas veces. Vivía, el patio de mi casa era el mar. Pues yo vivía siempre jugando ahí, cogiendo caracolitos, cangrejitos, pues descalza, ¿no? Y pues tuve conciencia de que podía algo dañarme. Me recuerdo que una semana yo ni me bajaba de la cama descalza. Yo, mami, cálzame los zapatos. ¡Qué miedo! Pero pues se me olvidó. Pero el conocimiento trae dolor. Pero el conocimiento que nos está llevando a nosotros ahora en el área del espíritu, al área del alma, como mucho ahora, cuando en mi tiempo se hablaba de estrés. Yo no voy a hablar nunca de estrés. ¿Ustedes oían algo cuando no, ¿verdad? Te decía, niña, estás nerviosa, tómate un Valium. Ajá, gotitas de valeriana. Pues estás nerviosa. Mira, ven, cálmate, punto, y ya. No se oía más nada que de eso. Porque no teníamos conocimiento de tantas cosas que nos podían afectar, que esto me daba estrés. No se conocía nada de niños autistas ni nada de esas cosas. Nada. Niño, qué malcriado eres, yo no sé qué tiene. Y nos ponían de penitencia. Y a lo mejor éramos hiperactivos. ¿Y qué sabíamos? Había un desconocimiento total. Pero en este tiempo, dice, la ciencia aumentará. Ha aumentado la ciencia, pero la ciencia de Dios ha aumentado también. Ahora conocemos mucho, ahora tú ves que nos cuidamos, no hacemos esto, duerme 8 horas, es muy bueno dormir 8 horas. No, antes que importaba nada de eso. Pero así como estamos siendo informados, también en lo espiritual estamos siendo informados. Y por esa razón tenemos que poner atención a esa área. Tu alma puede ser muy martirizada muchas veces. Y tu alma puede también enfermar tu cuerpo. Porque la persona que siempre está en estrés, que está esto, se va enfermando y se va consumiendo, se va afectando. Entonces, en esa área nosotros tenemos que ser sabios también. Dios nos ha dado la solución para eso. ¿Por qué? Porque todas las cosas se están aclarando en este tiempo. Y para mí, la base principal es que nosotros ajustemos cuenta con nuestro Creador. Él nos ha creado. Y hemos vivido como si nosotros nos hubiéramos creado nosotros mismos. No, Él es nuestro Creador. Dice, y todo espíritu de todo hombre vuelve a Dios que lo creó. Cuando muere, vuelve a Dios que lo creó. Así que nosotros somos creación de Él. Por Él y para Él. Y cuando nos topamos con esa verdad, esa realidad, hermano, es que nuestros pies pueden caminar firme y saber que no estamos solos. Pero tómate tu tiempo y comienza a cuidar esa área en tu vida. Tu espíritu, tu alma y tu cuerpo va a funcionar perfectamente bien. Vamos a ponernos en pie y vamos a darle gracias al Señor. No pongas tu ojo en el problema, sino pon tus ojos en Él, que es el que puede solucionar los problemas. Amén. Señor, te damos gracias por la vida y no solamente por las soluciones que tú nos das, sino por tu espíritu que tú has enviado a tu pueblo desde hace 2000 años, Señor, donde tú enviaste tu Espíritu Santo para que toda carne disfrutara de la presencia tuya en esa magnitud.
Señor, permite que nosotros podamos verdaderamente, pues, no descuidar esto, Señor. Pon esto en nuestros corazones, Padre. Que no haya un descuido por la ignorancia, porque ya no hay ignorancia en esto, sino que sabemos que nuestro espíritu, Señor, clama, Abba, Padre. Nuestro espíritu está clamando, Señor, un grito hacia ti, Señor. Aún en aquellos que dicen que tú no existes, Padre, claman en el momento de dolor, en el momento difícil, claman, porque, Señor, no encuentran solución, ni encuentran respuesta. Pero nosotros sabemos que para ti, Señor, todas las cosas son posibles. Y nosotros nos unimos a ti, Espíritu Santo, tú que, Señor, has venido acá en forma de espíritu y te has unido, Señor, a nuestro espíritu haciendo uno solo. Que nosotros también podamos, Padre, en esta hora, Señor, alinear nuestra alma, alinear cada área de nuestra vida, Señor, contigo, Padre. Enséñanos, Señor. Padre, que no pasemos por alto, Señor, esto. Yo te ruego, Padre, que tú nos enseñes todas estas cosas, que tomemos conciencia de lo que estamos viviendo, que tomemos conciencia de tu llamado, de lo que tú estás haciendo en nuestra vida, Señor. Ofrecemos a ti, Señor, alabanza, Señor. Ofrecemos a ti acciones de gracia, Señor. Ofrecemos a ti tantas expresiones, pero también estamos ofreciendo todo nuestro corazón a ti, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor, en esta hora que nos ha tocado vivir, Padre. Que ser hijos tuyos es el llamado más grande, Señor, que podemos encontrar aquí en esta tierra. Ser hijos tuyos, ser igualados a ti, Señor, a tu imagen y semejanza, como tú diseñaste el primer hombre, Señor. Pero hoy con la conciencia de que somos hijos. Y si hijos, Señor, también herederos, Padre. Señor, nosotros levantamos nuestro corazón hacia ti en esta mañana. Te damos gracias, Señor. Te adoramos y te bendecimos, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Que en medio de la prueba podamos sacar, Señor, enseñanza, Padre. Que podamos sacar un canto de alabanza y de expresión a ti en medio de lo que podamos vivir o en medio de lo que podamos, Señor, resistir, Padre. Que hay en nosotros esa conciencia, Padre. Ayúdanos, Señor, a levantar, Señor, esta vida, Padre. Necesitamos de ti, Padre. Cada día de nuestra vida necesitamos de ti, Padre. Te adoramos en espíritu y en verdad. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, oh Señor. Te adoramos, Jesús. Levantamos nuestras manos a ti, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, oh el Dios eterno, que no ha elevado, Señor, nos has elevado. Ayúdanos, enséñanos. Te amamos, Jesús, te amamos, Jesús. Te adoramos, Señor, te adoramos, Jesús. Digno, digno, digno. Toda la gloria a ti, toda la honra a ti, Jesús. Digno eres, Jesús, digno eres, Señor. Digno eres, Jesús, digno eres, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Te amamos, Padre. Te amamos, Jesús. Gracias, Jesús. Y si hoy tú quieres ser parte de esta bendición, dile al Señor, sí, Señor, yo quiero ser parte de este pueblo que te adora en espíritu y en verdad. Yo quiero adorarte, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Jesús.